Bien, buenas noches. Gracias, chicos. Gracias por la apertura, Nico y los músicos. Les invito, ¿quiénes estuvieron el miércoles? Levanten la mano, a ver. Venimos pocos los miércoles, ¿eh? Un tironcito de oreja. Bien, el miércoles también pudieron haberlo visto por las redes. El miércoles nuestro hermano Elías nos hablaba y utilizaba la imagen de un auto, ¿no?, con el tanque medio vacío. Y comparaba esto con el servicio que muchas veces nosotros hacemos, y tomaba como referencia a la imagen o el episodio en la casa de Marta, donde María estaba a los pies de Jesús y Marta, con ansiedad, con turbación, como le dijo el Señor, estaba sirviendo. Y entonces veíamos que muchas veces el servicio puede producir esa ansiedad y ese cansancio en los obreros, ¿sí? Ahora, a veces tenemos la tendencia a malinterpretar un poquito esto de estar a los pies del Señor o estar sirviendo. Nos animamos a buscar Marías y Martas en la iglesia, como si estar a los pies del Señor fuera más importante que el servicio, o el servicio fuera secundario. Y entonces yo prefiero estar a los pies del Señor y otros tienen que estar sirviendo. Bueno, creo que el pasaje no quiere decir eso, ¿sí? Sino no quiere decir bajo ningún aspecto que el servicio es secundario, porque Él vino a servir. El Señor Jesucristo fue el siervo por excelencia. Sí, vino a servir y nos llama siervos, y Él quiere que sirvamos. Lo que ocurre en la casa de María, o en la casa de Marta, es que el Señor está presente en ese momento en la casa. Quizás había pasado un tiempo en que el Señor no estaba, y el Señor está ahora presente allí. ¿Y qué espera el Señor cuando está Él allí presente? Que todos estén sentados a sus pies. Pero Marta quería tener su casa limpia y su casa preparada. Para Marta era más importante estar trabajando en ese momento que estar a los pies del Señor. Así que Jesús le dijo allí que María había escogido bien. La mejor parte, tal como decía nuestro hermano, es una cuestión de elegir. Elegir estar a los pies del Señor o elegir estar sirviendo. Ese no era momento para estar sirviendo, sino que era un momento para escuchar y aprender. Ahora, la pregunta que nos dejaba nuestro hermano Elías, nuestro Elías, es si el servicio puede producir cansancio, o puede ser que un siervo cristiano fiel, comprometido, entregado al servicio del Señor, pueda llegar a sentirse angustiado, ansioso, deprimido, a desanimarse por el servicio. Esa es la pregunta que estuvimos viendo el miércoles y que vamos a seguir viéndolo hoy a través de una historia bíblica que vamos a tratar de complementar el concepto que veíamos el miércoles. Y es la historia del Elías de la Biblia, no de nuestro Elías, sino del otro Elías. Así que les invito a buscar el primer libro de Reyes, capítulo 19. Y vamos a ver cómo Elías, un gran siervo de Dios, fue abatido, se sintió deprimido, y cómo fue que Dios lo volvió a ese lugar donde Dios lo había colocado y del cual no debería haber salido. Pero por su cansancio físico probablemente, y por muchas otras cosas que les vamos a ver ahora, él se sintió deprimido y se fue de aquel lugar. Y vamos a ver también con qué delicadeza Dios trata con este siervo cansado y cómo lo restaura a la posición, permitiéndole llegar con fidelidad hasta el final. Todos sabemos cómo fue el final de Elías, ¿verdad? El carro de fuego, cómo caminó Elías con Dios, pero aquí le vemos en un momento oscuro, vamos a decir así, de su vida, porque se sintió tan deprimido que le pidió a Dios que le quitara la muerte, que le quitara la vida, ¿no? Y Dios lo va a restaurar. Entonces vamos a ver cómo estas dos historias, la que vimos el miércoles, la que vimos hoy, la de Elías y la de Marta, cómo se complementan entre sí. Vamos a leer primero de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 18. Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas.
Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, subrayen esto porque entra por los ojos el problema, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá. Él estaba en el norte. Recuerda, el monte Carmelo está bien al norte. Luego llegó a Samaria y de Samaria, dice, llegó a Beerseba en Judá, en el reino del sur. Que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí ya estamos en Arabia, el lugar donde Moisés vio la zarza y donde posteriormente el pueblo recibe la ley. Horeb o el Sinaí, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La segunda vez le pregunta y él responde de la misma manera. Dice aquí, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vamos a detenernos aquí. Estamos viendo si es posible el desaliento en un hombre de Dios. Elías es uno de los grandes hombres, quizás los dos hombres más importantes en la historia del pueblo de Israel son Elías y Moisés. A diferencia de Moisés, de Elías no sabemos nada de su infancia, de su nacimiento, de su llamamiento, de su ministerio previo. No sabemos nada hasta que un día aparece delante del rey Acab y le dice, no va a llover más por 3 años. ¿Sí? Y luego se va. Ese fue su ministerio inicial, capítulo 17 de Primero de Reyes. Así que este hombre, Elías, es un hombre especial, pero no tan especial, porque dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, ¿qué está diciéndonos Santiago? Que Elías era un hombre común como nosotros.
O sea que si él era como nosotros podríamos llegar a acompañarlo al Monte Carmelo al momento de su triunfo más grande, más evidente, más esplendoroso. Que le hemos enseñado tanto a los chicos lo que ocurrió en el Monte Carmelo, como lo podemos acompañar a la cueva del Monte de Oreb cuando estaba deprimido. Nosotros podemos identificarnos con este hombre, ¿sí?, que siendo tan grande en su ministerio, anterior y posterior a este episodio, él un día se sintió abatido y aún hasta la muerte. ¿Quién era Acab? Acab era el rey de Israel, del reino del norte, y era un hombre que era de la dinastía de Omri, que había sido el peor de todos los reyes, pero Acab era mucho peor que su papá, porque él introdujo oficialmente el culto a Baal. ¿Quién era Baal? Baal es el dios de los sidonios, del norte, más al norte, en Fenicia. Era el dios de los truenos y de las tormentas, el dios de la fertilidad, el dios al cual oraban cuando había que hacer llover. Ese era Baal, un dios de madera o de piedra, que no oye, no ve, que no camina, que no responde, un dios falso. Pero no solamente Acab lo introdujo, sino que también le construyó un templo, porque su esposa, que era Jezabel, era hija del rey de Sidón. O sea que no solamente Acab introdujo el culto a Baal, sino que se casó con la hija del rey que adoraban a Baal. Y esa mujer hizo que todo el pueblo de Israel tuviera a Baal dentro de su culto. O sea que el periodo en que aparece Elías, el periodo de mayor decadencia espiritual del pueblo de Israel. Así que eran tiempos difíciles desde el punto de vista espiritual. Y él entonces un día es enviado por Dios para decirle: yo voy a orar y no va a llover más, y hasta que yo no vuelva a orar no va a llover más. Y según Santiago fueron 3 años y medio de sequía. Seguramente Acab pensó que era un vanidoso el que estaba diciendo ese, era un desconocido, que se para delante de él y dice: no va a llover más sobre la tierra. Pero Dios le dijo a Elías que se vaya a esconder, porque Acab, cuando se dio cuenta que era cierta la profecía, comenzó a buscar a Elías. Y Elías estaba escondido por Dios, alimentado por un cuervo, y luego fue llevado a la tierra de donde provenía Jezabel, a la casa de una viuda en Sarepta de Sidón. O sea que no solamente el desafío de Dios fue contra Baal, al decir no va a llover más, cuando Baal era el dios de la lluvia, sino que escondió a su profeta en la propia casa donde se adoraba a Baal. Fueron 3 años a los cuales el Señor en algún momento le dijo que volviera. Y se encuentran allí en el Monte Carmelo, y allí ocurre ese episodio tan hermoso que lo hemos enseñado tantas veces a los chicos, de los 850 sacerdotes falsos luchando contra Acab, tratando de que Baal se despertara. Contra Elías, no contra Acab. Elías se les burlaba y les decía: griten más fuerte, capaz que Baal está durmiendo. Y Elías se les reía, y de pronto Elías se para delante del pueblo y dice: ustedes van a ver hoy quién es Dios. Y cuando le toca el turno a Elías, hace echar agua sobre el sacrificio, de tal manera que corría el agua y Dios descendió en fuego de Dios descendió y vindicó a este profeta delante de todos, y mataron a los 850 profetas falsos de Baal y de Acera. Ahora, ¿qué hubiera esperado? ¿Qué esperaba Elías que hubiera ocurrido? Elías esperaba que el pueblo se hubiera vuelto a Dios. Después de ver tamaña manifestación de poder del único Dios verdadero, al ver delante de todos los ojos de todos lo que había ocurrido, entonces, ¿qué es lo que esperaba él? Esperaba que la gente se volviera a Dios. Eso es lo que él les dijo en el capítulo 18, verso 21. Se acercó Elías a todo el pueblo
y le dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Si Baal es Dios, vayan en pos de él. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Versos 36 dice, cuando llegó la hora, el verso 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron diciendo, Jehová es Dios. ¿Verdad? O sea, lo que les dijo Elías era eso, vean, ¿quién es Dios? Síganle. Pero el pueblo de Israel no siguió a Dios a pesar de comprobar que Jehová era el Dios. Y entonces, ahí viene el capítulo 19, cuando le cuentan a Jezabel lo que había pasado con los profetas. Y entonces pareciera como que se derrumba la personalidad de Elías. Está desanimado, quebrantado por las amenazas de esta mujer, por la falta de arrepentimiento de ella y de todo el pueblo, y por el poder que ella tenía sobre el pueblo. Y entonces huyó y se fue a Beerseba, 160 kilómetros al sur. Salió del reino de Israel para entrar al reino de Judá, fuera de los dominios de Jezabel. Viendo el peligro, pero no vio que Jehová estaba con él. Durante 3 años y medio Dios lo estuvo sosteniendo de manera milagrosa, y ahora viendo a una mujer impía, enojada, él huye. Se olvidó de su ministerio, que tenía un ministerio con Israel, se olvidó de que el pueblo necesitaba de un maestro espiritual más que nunca, y huye por su vida. O sea, esa fe que lo había mantenido valiente durante tanto tiempo, ahora desaparece por las amenazas de una mujer sin escrúpulos y sin principios. Así que él decide irse. Y deja a su criado al llegar a un cierto lugar, a Beerseba, y sigue caminando un día más todavía hasta que encuentra un árbol, un enebro, y se acuesta debajo de ese árbol y ora allí, extenuado, exhausto. Necesitaba descanso, necesitaba alimento, porque las fuerzas físicas y las espirituales están unidas. El cansancio físico también trae cansancio espiritual, y el cansancio espiritual también trae cansancio físico. Descansó, se durmió, ¿sí?, acostado en algún lugar, pero ese lugar sigue siendo, no importa dónde esté, el suelo del Padre. ¿Sí? Como dice Jacob también, cuando llegó a cierto lugar y había allí una piedra y puso su cabeza sobre ella, y ahí tuvo, dice, qué terrible es este lugar, esto no es más que casa del cielo, ¿se acuerdan? Es cierto lugar, cualquier lugar donde Dios encuentra a su Hijo es la tierra de Dios, la tierra del Padre. Y el Señor no le envió un ángel, no para golpearlo, no para maltratarlo, no para retarlo, para reprenderlo, porque Él sabía que su siervo estaba cansado y sabía lo que necesitaba. Mucho tiempo después el Señor Jesucristo también esperó a los 7 que volvían de una jornada nocturna de pesca infructuosa. ¿Habéis pescado algo? No, dice nada. Bueno, vengan, coman, yo he preparado para ustedes la comida. ¿No? El Señor muchas veces tiene siempre tiene esa posibilidad de animar al siervo cansado, porque Él conoce lo que le está pasando. Y le dice el ángel, levántate y come. Y él descubre allí una torta y una vasija de agua. ¿Cómo llegó una vasija de agua allí? No lo sabemos, ni la torta, no sé. Pero tampoco le importó mucho. Comió, tomó y se volvió a dormir, porque necesitaba todavía seguir descansando. Y luego el ángel lo vuelve a tocar en el hombro y le dice, vuelve a comer. Y le dice, ¿por qué? Le dice, porque largo camino te resta. Y él comió nuevamente y dice, fortalecido con aquella comida, caminó
40 días y 40 noches. 300 kilómetros que no sabemos si no comió más, si no tomó más líquido, pero si fue así, esa comida de ángeles fue maravillosamente milagrosa, que proveyó todo lo que nuestro Elías necesitaba para llegar hasta el lugar donde él tenía que llegar. Necesitaba gracia. ¿Y qué fue lo que obtuvo? Obtuvo gracia. Ahora, ¿a dónde se dirige? Se dirige a Horeb, el monte de la revelación de Dios. Porque en ese mismo lugar, Moisés vio una zarza que no se consumía. Y Moisés se acerca a la zarza y escucha la voz de Dios que le dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies. Yo soy Jehová, yo soy el que soy. Soy el autosuficiente, yo soy el que te voy a enviar. Y allí comienza esta revelación de Dios tan importante en el Antiguo Testamento, en Horeb. Años después, vuelve Moisés a Horeb y ya vuelve como líder de un gran pueblo. Y llegan a ese monte y le prometen a Dios que van a cumplir todo lo que Dios ha dicho que cumplan. Y allí Dios le da la ley, en medio de terribles manifestaciones del poder de Dios. Y en ese lugar probablemente se encontraba la cueva donde Moisés fue escondido por Dios para no ver la gloria de Dios de frente, sino simplemente ver la espalda de la gloria de Dios. Quizás la misma cueva donde Elías llegó muchos años después. ¿Por qué buscó Horeb? Porque cuando un siervo de Dios está desalentado, necesita de Horeb. ¿Qué pasará si voy a Horeb? ¿Cómo se manifestará el Señor? Porque se necesita una comunión íntima con el Señor cuando estamos desalentados, cuando estamos a sus pies, cuando escuchamos su voz, cuando nuestro corazón vuelve a sentir calor y de pronto Él se revela, como pasó en esa mesa también después de la resurrección, en la mesa de Maús, cuando aquellas dos personas que caminaron junto a Jesús sin saber que era Él, pero que fueron encendiendo el fuego en su corazón, al manifestarse el Señor le reconocieron. Se necesita estar a los pies del Señor cuando Él se manifiesta. Y cuando estamos en ese lugar no importa nada más. Cuando Él llega a la casa, necesitamos detenernos a escuchar y aprender. Ahora, ¿qué ocurrió al día siguiente de la casa de Marta y María? ¿Qué habrá hecho el Señor al día siguiente? El Señor se levantó y continuó con el servicio porque Él vino a servir. Y aquellos que estaban a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas, seguramente lo acompañaron. Y pudieron experimentar que por haber estado a los pies de Jesús, el servicio y el ministerio de ellos era poderoso y era fructífero. Como enseña Isaías capítulo 40, cuando habla de que el que no tiene fuerzas, Dios se las multiplica, de que levantarán alas como las águilas. Correrán, dice, los jóvenes, correrán, no se cansarán, volarán como un águila por encima de todas las cosas, ¿sí? Te rejuvenece. Pero si no llegamos a la presencia de Dios, y si no estamos a sus pies en la intimidad, y si no hay cueva en el monte de Dios, va a haber cansancio, va a haber confusión, va a haber turbación y ansiedad en el servicio. La pregunta que Dios le hace: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Porque no era ese el lugar donde Dios le había puesto. ¿Sí? Tenés que estar con el pueblo, enseñando, exhortando, manteniéndose firme. Y le hace esa pregunta, porque esa pregunta intenta llegar a lo profundo del corazón. ¿Cuáles son los motivos que te impulsaron a venir? ¿Estás huyendo de Jezabel? ¿Acaso no soy yo mucho más poderoso que ella? Y la respuesta de Elías es deficiente como justificativo, pero es sincera. Él le dijo: Señor, la verdad que he trabajado en vano,
los hijos de Israel ninguno me sigue, defendió él su propia fidelidad, denunció a los hijos de Israel y dijo que era el único que seguía fielmente al Señor. Todos los siervos de Dios vamos a tener que contestar en algún momento estas preguntas que llegan a lo profundo del corazón nuestro. Él sintió un ardiente celo del Señor, pero ahora tenía miedo por su vida. Él se sentía solo y pensaba que todo Israel se había desviado, pero estaba dispuesto a escuchar a Dios. Y Dios que le dijo, bueno, sal fuera de la cueva. Y allí fuera de la cueva pasaron 4 manifestaciones, las 3 primeras sumamente poderosas. Primero dice que fue un viento grande y poderoso que quebrantaba las peñas. Pero Elías no escuchó a Dios en ese viento. Luego un terremoto, vimos esta semana lo que producen 2 pequeños terremotos que se juntaron en una... Sí, pero él participó de un terremoto que seguramente se movía todo el monte, pero no escuchó a Dios en el terremoto. Y luego de eso viene un viento, viene un fuego, y tampoco había palabra de Dios para Elías en el fuego. Pero sí escucha, y cuando escucha dice un silbo como dice, apacible y sublime, ¿no? ¿Qué dice? Delicado y apacible. Un silbo, delicado y apacible. Y él entonces se postra allí en tierra delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Elías a través del silbo? Dios está obrando de manera silenciosa. ¿Sí? Dios está haciendo su obra en Israel en forma sosegada y a veces imperceptible. Quizás las tormentas violentas motivaron a Elías en su espíritu celoso, ¿sí? El viento de las palabras, el terremoto de los argumentos, el fuego del entusiasmo humano pueden hacer cosas grandes. Pero si está ausente el silbo apacible y delicado de la presencia del Espíritu, no hay mensaje para las almas. Sin el silbo apacible y delicado, nuestras vidas son estériles. La más poderosa de todas las fuerzas obrando es el silbo del Espíritu. Cuando Elías escucha esto, Dios le dice, sal fuera, porque seguramente tanto el terremoto como el viento y el fuego lo habían hecho retroceder al fondo de la cueva. Él sale con su rostro cubierto de temor y vergüenza, atraído por la voz del Señor. Y el Señor le vuelve a hacer la misma pregunta. Elías, ¿qué haces aquí? Y él hace la misma respuesta, exactamente la misma respuesta. ¿Sí? No hay pedido de poder, no hay pedido de gracia, pero sin embargo vamos a ver que Dios restaura a su siervo y le dice, vuélvete por tu camino y te voy a dar trabajo para hacer. Tenés que seguir predicando, tenés que seguir exhortando, tenés que seguir enseñando, tenés que seguir dando testimonio de mí. Y te digo que hay 7.000 personas que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Yo solo he quedado, dijo él. Vieron que cuando uno está deprimido, dice nadie, y piensa que es el único que hace esto y lo otro. No, dice Dios, yo estoy trabajando. ¿Sí? Hay 7.000 personas que no doblaron su rodilla, pero vos no lo sabías. Aunque aún en las épocas de mayor decadencia religiosa, Dios se preserva un remanente fiel. Puede que esté escondido, puede que esté mezclado con la paja y solo hay que aventarlo para que aparezca, pero Dios los conoce. Y le da instrucciones que tiene que ir a ungir a Asael como rey de Siria, tiene que ir a ungir a Jehú como rey de Israel y tiene que buscar a Eliseo y ungirlo para ser aquel que le suplante. Y lo hizo. Vamos simplemente a tener algunas consideraciones. En primer lugar,
Dios necesita siervos humildes y no fuertes. Lo hemos visto muchísimas veces, lo podemos recordar cuando Pablo tenía ese aguijón en la carne y oraba 3 veces, probablemente oró muchísimas veces. Allí el hebraísmo de las 3 indica completitud, ¿está bien dicho? Como que oró muchas veces. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque no te necesito fuerte, te necesito débil. Así que Dios trata con mucho cariño, con mucha sabiduría y con mucha delicadeza aún a los siervos cuando están débiles, porque es cuando Dios más los utiliza. La segunda cosa es que nuestra vista no siempre nos muestra la verdad. ¿Sí? Dios estaba haciendo una obra que él no podía ver. Él vio a una mujer enojada, una mujer poderosa enojada, y tuvo miedo y se escondió. Pero nuestra vista no ve las cosas importantes, las cosas eternas, ¿sí? Nuestra vida depende de la fe y la fe no depende de la vista, porque no andamos por vista sino por fe. Cuando nosotros apartamos nuestros ojos de quien los debemos tener, nos desanimamos, ¿sí? Y empezamos a mirar a la derecha o a la izquierda y nos podemos desanimar. O a veces, peor todavía, podemos llenarnos de orgullo. Así que si querés desilusionarte, mirá a los demás. Si querés desanimarte, mirate a vos mismo. Pero si querés gozarte, mirá a Jesús. La tercera cosa es que Dios cuida de sus hijos cuando ellos no lo ven de maneras milagrosas. Todos sabemos cómo lo alimentó Dios a Elías en esos 3 años de sequía. Pero también envió un ángel con un pan y una vasija de agua y cuidó de él en cada necesidad que él tuvo, ¿sí? Y Dios obra de maneras misteriosas para el bien de sus hijos. También, en cuarto lugar, necesitamos un descanso para buscar su rostro cuando nos desalentamos. ¿Está mal buscar un lugar cuando estamos cansados, apartados? ¿Está mal quejarnos con Dios, no con las personas, y preguntarle por qué a Dios cuando las cosas no salen como nosotros esperamos? Saben que Dios es paciente con nuestra debilidad. Dios sabe que somos polvo. Dios sabe que nuestra vista no nos ayuda. Dios sabe que nuestra fe decae. Por eso en ese momento nosotros tenemos que ir a la cueva, tenemos que ir a los pies de Jesús. Tenemos que ir allí buscando una revelación especial para nosotros. Es el momento más importante en el cual tenemos que dejar todos los demás y acercarnos a los pies de Jesús o al monte, a la cueva de la intimidad con Dios, para escuchar ese silbo delicado y apacible que nos diga que Dios sigue estando en su trono y que sigue obrando en medio de su pueblo. El Evangelio de Marcos es el Evangelio que muestra al Señor Jesús obrando de principio a fin. Él está caminando, recorriendo, sanando, haciendo cosas. Hay muchísimos verbos, frases cortas, verbos, y el Señor está obrando, siempre trabajando, y los discípulos van con Él. Pero hay un versículo, está en Marcos capítulo 6, verso 31, que pareciera sacado de otro lugar. Dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. El Evangelio que narra al Señor Jesús sirviendo, sin dormir, orando de noche, haciendo montones de cosas. Un día se preocupó porque vio a los discípulos que volvían de su ministerio, contentos, pero tristes porque habían muerto Juan el Bautista, y entonces Él les dijo, vamos a descansar un poco. Aquel que sirve sin ninguna pérdida de tiempo, de pronto se da cuenta que hay un peligro en el activismo y que se está tornando peligroso y que había una necesidad para sus discípulos descansar a solas con el Señor.
a solas con el Señor. Ellos habían vuelto después de una campaña exitosa, pero había muerto Juan el Bautista, y en su corazón había angustia y júbilo, porque habían servido, pero también angustia porque habían matado a Juan. Y él los serenó, los llevó aparte y les habló al corazón para evitar que ellos comenzaran a pensar de manera equivocada. ¿Cuántas veces tenemos que reconocer que estamos cansados? No, hay algunos ya que están esperando el 29 de noviembre. ¿Saben lo que va a pasar el 29 de noviembre? Es el fin de la escuelita. Y hay algunos que dicen, uy, ¿cuánto falta para el 29 de noviembre? Uy, ¿cuánto falta para las vacaciones para que se terminen algunas actividades en la iglesia? Estamos muchas veces esperando que llegue fin de año para que terminen muchas actividades porque necesitamos vacaciones. ¿Y saben qué necesitamos, hermanos? Descansar a los pies del Señor. Necesitamos llegar a la cueva de la intimidad, escuchar ese silbo apacible y delicado. No son vacaciones, por supuesto que hay que tomarse vacaciones, no voy a hablar en contra de eso, ¿sí? Pero lo que más necesitamos, si no te podés tomar vacaciones en el medio del mes de julio, o en agosto, o en septiembre, y estás ansioso, angustiado, deprimido por el servicio, es que te sientes a los pies del Señor. No que esperes las vacaciones de diciembre o de enero. Necesitamos llegar a ese lugar, ¿sí? Necesitamos una experiencia íntima con el Señor. Porque por eso nosotros desfallecemos y nos cansamos y nos parece una carga el servicio. Porque el Señor dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Mientras Él trabaje, yo trabajo, dijo Jesús. Y luego él, en el Evangelio de Juan, Él habla muchas veces acerca de la jornada de trabajo. Él dice, la jornada de trabajo tiene 12 horas, el día dura 12 horas, ¿verdad? Trabajen de día porque de noche nadie trabaja. Y nosotros muchas veces nos tomamos esto como un aliciente y en realidad está hablando de que tenemos que seguir trabajando porque la paga es al final del día. La paga es al final del día. El descanso es al final del día. ¿Sí? Nosotros somos tan siervos como Él y Él dijo, mi Padre trabaja, yo trabajo. ¿Para qué se sentaba la gente a los pies del Señor? Ahí en la casa de María y de Marta, la gente que estaba sentada a los pies del Señor, ¿para qué estaba sentada a los pies del Señor? ¿Qué piensan? ¿Para qué? Pregunto, ¿eh? Para escuchar mejor. ¿Qué más? Podían escuchar desde la cocina. ¿Para qué estaban sentados a los pies del Señor? Querían estar cerca. Bien, ¿para qué? Para conocerle mejor, para escucharlo mejor, para que no se caiga ninguna palabra, para estar atentos, ¿sí? Para ver las cosas como las ve Él. Yo quiero estar cerca suyo porque quiero ver cómo ve las cosas Él, cómo siente las cosas. ¿Qué piensa de los perdidos? ¿Qué piensa de la iglesia? ¿Qué piensa de los hermanos? ¿Qué piensa Él? ¿Cómo piensa Él? Y yo estoy ahí para sentir cómo piensa Él, para estar atento. Y entonces ese es el momento de dejar de lado todo lo demás. Porque el Señor no siempre está en la casa enseñando. Pero cuando Él está en la casa enseñando, deja todo lo demás. Estás a los pies de Jesús. Ahora, ¿qué hizo al día siguiente el Señor? Empezó a caminar y a seguir sirviendo. Él camina, Él trabaja, Él sirve. Él realiza una labor extenuante para cualquier ser humano. ¿Y qué hicieron aquellos que estaban sentados a los pies del Señor cuando el Señor se levantó a servir? ¿Qué creen que hicieron? Díganlo. ¿Se quedaron en la casa de María y Marta? ¿O acompañaron a Jesús en su camino y en su servicio? ¿Sí? Caminaron con Jesús, sirvieron con Jesús. Eso es lo que hicieron. Hacen lo mismo que Él, porque lo hacen contagiados con su ejemplo y con su fuerza.
Ese es el servicio que nace a los pies del Maestro. Ese servicio es poderoso. Ese servicio es milagroso, porque ese es el servicio que está potenciado por el poder del Señor. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la palabra allí es dínamo, un dínamo interior. ¿Se acuerdan? Lo dijo el hermano Daniel Oubel cuando estuvo acá en uno de los aniversarios, creo que hace 2 años atrás, o 3, o 2. Él enseñó que el dínamo produce energía mientras estás en movimiento, pero cuando te parás la energía se para. Hay que caminar y cuando uno camina siente que hay fuerzas y cuando uno sirve siente que hay fuerza, pero cuando uno para no hay ningún acumulador de energía, la energía se corta. El dínamo está continuamente produciendo energía si hay movimiento. Si no hay movimiento, no hay energía. El problema no es el servicio, sino el servicio que no nace a los pies de Jesús. Ese servicio cansa a los siervos, genera ansiedad, produce turbación o niebla mental, como veíamos el miércoles. Y cuando eso pasa, no pensemos en unas vacaciones en el Caribe, sino en ir a los pies de Jesús. Ir a los pies de Jesús. Ir a la cueva, a escuchar el silbo apacible y delicado. ¿Y luego qué? ¿Qué le dijo Dios a Elías? Sigue sirviendo. Vuelve al lugar donde saliste, porque es allí donde tenés que estar. Yo te doy ese trabajo. ¿Y qué hizo Elías al salir de la cueva? Lo que Dios le dijo. Obedeció en sumisión a su palabra y esa es la respuesta a la fe. ¿Sí? ¿Puede un siervo de Dios sentirse abatido? Sí. ¿Qué necesita? Ir a los pies del Señor, sentarse a los pies del Señor, ir a la cueva, escuchar el silbo apacible y delicado. Y luego volver con el poder que el Señor da a servir y seguir sirviendo. Y entonces se cumple eso de Isaías capítulo 40, ¿no? Tan hermoso que lo leemos tantas veces, que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Y los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué? Porque confían en sus fuerzas. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Creemos eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenemos que creerlo. Bueno, llevémoslo a la práctica. Y si estás cansado, deprimido, enojado, ansioso, turbado, el Señor te va a tratar con mucha delicadeza cuando estés a los pies de Él, cuando escuches ese sonido imperceptible de la presencia de Dios, que te da nuevas fuerzas, nuevo vigor, nueva fortaleza, para que puedas, ¿qué hacer? Seguir sirviendo mientras dura el día. Que el Señor nos bendiga.